Lo llamaban el ranchero de hielo, un hombre cuya riqueza solo era igualada por su frialdad. Diego Montero construyó un imperio de polvo y ganado, tratando a todos, desde rivales de negocios hasta su propio personal, con la misma escarcha mordiente que parecía irradiar de su ser. Pero detrás de las grandiosas puertas de la hacienda, Lucía Flores, su silenciosa criada de 10 años, veía destellos de algo más en la pequeña medalla de plata que él mantenía escondida en su chaqueta de charro. Un recordatorio de la calidez que había cambiado por oro, del amor perdido por ambición. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales del estudio, iluminando el escritorio de caoba pulida donde Diego examinaba sus libros de cuentas. Sus dedos curtidos recorrían las columnas de números, cada entrada un testimonio de su despiadado ascenso. De humilde vaquero al hombre de negocios más temido en toda la región, las desgastadas páginas hablaban de incontables horas, calculando ganancias y embargos, pesadas con el peso de sueños tanto construidos como destruidos. Lucía se movía silenciosamente por el estudio, su presencia tan familiar como la mañana misma. 10 años de servicio le habían enseñado el momento preciso para aparecer con su café, negro sin azúcar justo cuando el sol tocaba la esquina de su escritorio. Había aprendido a medir sus estados de ánimo por la tensión en sus hombros, a anticipar sus necesidades antes de que las expresara, a desvanecerse en el fondo como una sombra cuando su temperamento se encendía. Esta mañana, su mandíbula estaba tensa como el granito mientras revisaba los últimos avisos de embargo. 3 ranchos más pronto se sumarían a sus propiedades. Lucía colocó la taza de café en su posavasos designado, cuidando de no perturbar la precisa disposición de papeles ante él. La porcelana no hizo ruido al encontrarse con la superficie. Está de cuero. Había perfeccionado ese arte años atrás. La familia Ramírez envió otra carta, dijo suavemente, colocando el sobre junto a la taza. Era su deber diario clasificar su correspondencia, organizarla según sus exigentes especificaciones. Las peticiones personales siempre iban al fondo del montón, pero ella había aprendido a mencionarlas de todos modos. A veces, muy raramente, él mostraba un destello de lo que podría haber sido misericordia. Diego no levantó la mirada. «Quémala». Su voz llevaba el mismo frío seco que el viento invernal que barría sus vastas tierras. Si tienen tiempo para escribir cartas, tienen tiempo para hacer sus pagos. Los dedos de Lucía se demoraron en la áspera superficie del sobre. Dentro había una fotografía. Había sentido su rígido contorno, probablemente de los niños Ramírez. La señora Ramírez los había mencionado cuando vino a la puerta de 1900. La cocina ayer, con los ojos rojos de tanto llorar, 5 niños, el más pequeño aún cortándose los dientes. Señor, solo piden. ¿Acaso tartamudeé, señorita Flores? Ahora sí levantó la mirada, sus ojos grises tan duros como la caja fuerte donde guardaba sus contratos. Su sentimentalismo no es ni necesario ni deseado. Los términos eran claros, no los cumplieron. Las consecuencias fueron explicadas en 1900, un lenguaje lo suficientemente simple incluso para los más sensibles de entender. Lucía retiró su mano, escondiéndola entre los pliegues de su falda. «Sí, señor. ¿Tomará el almuerzo en el estudio hoy?» «No. Tengo una reunión en el pueblo. La Asociación de Ganaderos necesita que les recuerde ciertas realidades financieras». Su atención volvió al libro de cuentas, despidiéndola tan completamente como descartaba la súplica de la familia Ramírez. Ella se dirigió hacia la puerta, sus pasos medidos y silenciosos. Detrás de ella, el rasgueo de su pluma se reanudó. Otra entrada en el libro, otra fortuna contabilizada, el destino de otra familia sellado en tinta negra. Pero justo antes de cerrar la puerta, captó su reflejo en el cristal de la ventana. Por un momento, tan breve que podría haberlo imaginado, su mano se desvió hacia el bolsillo interior de su chaqueta de charro, donde ella sabía que guardaba la medalla de plata. La medalla de plata brillaba en la franja de luz de la tarde que caía sobre la mesa de noche de Diego Montero. Lucía vaciló en el umbral de sus aposentos privados. El santuario prohibido
en el que solo entraba para limpiar cuando él estaba fuera por negocios en el pueblo. Incluso después de 10 años, se sentía como una intrusa en este espacio dominado por maderas oscuras, libros encuadernados en piel y el persistente aroma de su tabaco y colonia. Sus manos experimentadas se movían con eficiencia, quitando el polvo de las superficies y enderezando objetos con una precisión perfeccionada por años de servicio. La habitación, como su dueño, exigía perfección. Cada objeto tenía su lugar, el juego de cepillos de plata alineados en ángulos perfectos, los guantes de montar dispuestos con precisión, las botas pulidas hasta brillar como espejos. Entonces la vio. La medalla que él con tanta frecuencia tocaba a través de su chaqueta, ahora reposando junto a su cama, olvidada en su prisa por llegar a la reunión de ganaderos. Los dedos de Lucía se cernieron sobre ella, temblando ligeramente. Sabía que debería continuar con su trabajo, fingir que no la había notado. En cambio, la recogió sintiendo su sorprendente peso. La plata estaba cálida por la luz del sol, casi viva en su palma. Su pulgar encontró el pequeño pestillo en su borde. La medalla se abrió con un suave clic que pareció resonar por toda la habitación silenciosa. Dentro no estaba el icono religioso que había esperado, sino una pequeña fotografía descolorida de una joven parada bajo un árbol, de jacaranda en flor. Su rostro estaba captado en un momento de alegría, ojos brillantes de risa, la mano extendida hacia quien sostenía la cámara. Debajo de la fotografía, presionada contra la plata, yacía una sola flor seca de jacaranda, su púrpura convertido en un delicado marrón. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz le heló la sangre. Diego estaba en la puerta, su alta figura, bloqueando la luz, su sombra extendiéndose por el suelo hacia ella como una acusación. La medalla se cerró de golpe en sus manos sobresaltadas. «Señor Montero, yo...» «Suéltala». Su voz era una corriente baja y peligrosa. «Ahora». Ella la devolvió a la mesa con las manos temblorosas. «Solo estaba limpiando, señor. Estabas entrometiéndote». Cruzó la habitación en 3 largas, zancadas arrebatando la medalla y metiéndola en el bolsillo de su chaqueta. «Eso no es tuyo para tocar, nunca. Pido disculpas, señor». Lucía mantuvo la mirada baja, pero no antes de ver algo cruzar su rostro. No solo ira, sino algo crudo, herido. Fuera. Se apresuró a salir de la habitación, con el corazón martilleando contra sus costillas. Afuera, se apoyó contra la pared del corredor, tratando de calmar su respiración. El rostro de la joven parecía impreso en su visión. ¿Quién era? ¿Qué significaba para el hombre que se había convertido en el ranchero de hielo? Más tarde, mientras el atardecer pintaba las paredes del establo con luz dorada, Lucía llevó agua fresca a Carlos, el anciano caballerizo que había servido en la hacienda, desde antes de que Diego tomara posesión. «Te ves preocupada, niña», dijo Carlos, su rostro curtido arrugándose con preocupación. Cuando ella mencionó la medalla, sus manos nudosas se detuvieron en la brida que estaba reparando. «Ah», dijo suavemente, «la has visto». «¿Quién es ella, Carlos?» El anciano miró hacia la casa principal, como si Diego pudiera materializarse desde las alargadas sombras. «La señorita Elena», dijo bajando su voz a un susurro. «La que lo cambió todo. Antes de ella, don Diego era un hombre diferente. Antes de perderla...» Carlos quedó en silencio cuando la campana de la cena sonó a través del patio. «Algunos fantasmas», dijo finalmente, volviendo a su trabajo, «son demasiado dolorosos para nombrar». La luz del domingo por la mañana bañaba la plaza del Pino en Setenmo, pueblo con un cálido resplandor dorado, mientras Lucía caminaba junto a su madre hacia la pequeña iglesia de piedra. María Flores se movía lentamente, apoyándose en el brazo de su hija, su espalda antes recta, ahora curvada por la edad. La visita semanal a misa era el mayor placer de María, una oportunidad para salir de la pequeña habitación que compartían en el borde del pueblo y ver a viejos amigos. «Estás distraída hoy, mija», dijo María dando palmaditas en la mano de Lucía.
Tus pensamientos están lejos de aquí. Lucía sonrió, ajustando su paso a los cuidadosos pasos de su madre. Solo estoy cansada, mamá. Nada más. Pero sus ojos recorrían la plaza, buscando a los ancianos del pueblo que se reunían en bancas bajo la sombra de árboles antiguos. Los ancianos cuyos recuerdos se extendían décadas atrás, que podrían recordar a un Diego Montero diferente del que gobernaba la hacienda con fría calculación. Después de misa, mientras María charlaba con sus amigas, Lucía se acercó a doña Constanza, cuyos 90 años habían dejado su cuerpo frágil, pero su mente afilada como una espina. «Buenos días, doña», dijo Lucía, ofreciéndole a la anciana un pequeño paquete de pan dulce fresco. Los antiguos ojos se iluminaron. «Ah, Lucía, qué buena niña eres por recordar el dulce gusto de una vieja». Lucía se sentó a su lado, eligiendo sus palabras con cuidado. «Doña, usted ha vivido aquí toda su vida. ¿Recuerda cuando don Diego llegó por primera vez a la región?» «¿Recordar?», Constanza rió. «Recuerdo cuando ese muchacho no tenía nada más que un buen caballo, manos fuertes y sueños más grandes que las montañas». Su voz se suavizó. «Un charro tan guapo, tan lleno de vida». Todas las muchachas encontraban excusas para verlo trabajar con los caballos. ¿Era diferente entonces? Lucía se inclinó más cerca. «Como comparar el fuego con el hielo», dijo la anciana sacudiendo la cabeza. «Daría su último peso a cualquiera que lo necesitara. Una vez cabalgó a través de una tormenta para traer medicina para mi nieto». Se santiguó. «Antes de la tragedia, por supuesto». «¿Qué tragedia?». El dedo nudoso de doña Constanza golpeó la muñeca de Lucía. «Pregúntale al padre Francisco. Él estaba allí cuando sucedió». Más tarde, en las frescas sombras de la iglesia vacía, Lucía encontró al sacerdote arreglando flores del altar. «Elena Valverde», dijo él cuando ella preguntó, su voz resonando suavemente contra las paredes de piedra. «Una historia de amor que terminó en lágrimas como demasiadas lo hacen», suspiró. «Era la hija de don Alejandro, el terrateniente más rico antes de Diego. Iban a casarse, pero entonces...» vaciló. «Algunas historias no me corresponde contarlas, hija. Solo que después de su muerte, algo en él murió también». Esa noche, en su pequeña habitación en la hacienda, Lucía encendió una vela solitaria y abrió el diario que su padre le había dado antes de morir. Sus páginas habían permanecido vacías durante años. ¿Qué había que escribir sobre una vida de interstate servicio rutinario? Ahora su pluma se movía con propósito. 12 de abril de 1890. Hoy descubrí que don Diego Montero no siempre fue el ranchero de hielo. Amó a una mujer llamada Elena Valverde, y su muerte lo cambió. Vi su rostro en su medalla secreta, riendo, bajo un árbol de jacaranda. Cuando me descubrió, había algo en sus ojos más allá de la ira, un dolor tan profundo que se ha convertido en piedra a lo largo de los años. Hizo una pausa, recordando las palabras de su madre esa misma tarde. «Ten cuidado, Lucía. Algunos secretos están enterrados por una razón. No excaves donde pueden. Dormir las serpientes». Lucía cerró el diario, escondiéndolo bajo su delgado colchón. Fuera de su ventana, una luna en cuarto creciente colgaba en el cielo, proyectando una débil luz plateada a través del patio de la hacienda. En algún lugar de la casa principal, Diego Montero estaría tocando esa medalla, recordando a una mujer cuyo fantasma todavía rondaba estas paredes. Mañana aprendería más. Algunos misterios, una vez vislumbrados, exigían ser comprendidos, sin importar la advertencia. El polvo se elevaba en nubes doradas alrededor del corral, mientras el sol de la tarde se inclinaba sobre las colinas. Lucía se acercó con un cántaro de agua equilibrado en su cadera, observando la escena que se desarrollaba ante ella. Diego Montero se erguía alto en su impecable atuendo de charro, un marcado contraste con la figura desgastada del viejo Tomás Reyes, cuyos 40 años como vaquero principal estaban grabados en las líneas de su rostro curtido por el sol. «Tu tiempo ha pasado, Tomás». La voz de Diego se propagaba en el aire seco. «Apenas puedes montar sin ayuda.
Tus manos tiemblan cuando reparas arreos. Dirijo un negocio, no una caridad para ancianos. Lucía aminoró sus pasos, manteniéndose parcialmente oculta detrás de un poste de madera. Tomás se mantenía erguido, a pesar de sus 70 años, con la dignidad envolviéndolo como un zarape. 40 años le he dado a esta tierra, dijo en voz baja. Estuve aquí cuando murió tu padre. Te enseñé a montar, al azar, a ser un hombre. El rostro de Diego permaneció impasible. El mundo no recompensa la lealtad, Reyes. Recompensa los resultados. Tu salario hasta fin de mes y tus papeles de pensión están listos en la casa. Recoge tus cosas de la barraca antes del anochecer. Tomás asintió una vez, como si no hubiera esperado nada menos. Luego, con manos que efectivamente temblaban ligeramente, metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó algo que captó la luz del sol en un destello brillante. «Entonces querrás que te devuelva esto», dijo, extendiendo su palma para revelar una espuela de plata, trabajada intrincadamente con la marca Montero. Diego la miró fijamente, momentáneamente paralizado. «Me la diste aquel día que te salvé del Mustang que casi te atropella», continuó Tomás, su voz suave con el recuerdo. «Dijiste que mientras la tuviera siempre tendría un lugar aquí». El joven Diego tenía honor. Por un latido, Lucía vio algo quebrarse en la máscara de Diego. Su mano se movió hacia su pecho, hacia la medalla escondida. Luego se detuvo. Cuando alcanzó la espuela, sus dedos temblaron visiblemente. «La sentimentalidad es un lujo que no puedo permitirme», dijo Diego, pero su voz carecía de su habitual filo cortante. Tomás enderezó sus hombros encorvados. «No, don Diego, es un lujo que elegiste desechar». Se volvió para irse, sus botas pesadas en el polvo. En la puerta hizo una pausa, asintiendo hacia Lucía como si acabara de notarla. «Cuídate, niña. Este lugar quita más de lo que da». Más tarde, mientras las sombras púrpuras se extendían por la tierra, Lucía llevaba sábanas frescas a las habitaciones de huéspedes. Al pasar por el corral lejano, el que rara vez se usaba excepto para domar caballos salvajes, escuchó un sonido que la hizo detenerse. Un silbido suave y melodioso, gentil y persuasivo. Mirando a través del crepúsculo que se reunía, vio una imagen que le robó el aliento. Diego estaba solo en el corral con un magnífico semental negro, una criatura de ojos salvajes que danzaba nerviosamente a su alrededor. Pero Diego no sostenía látigo ni restricciones. En cambio, sus manos estaban abiertas, su postura relajada, su voz un murmullo bajo y continuo. «Tranquilo, hermoso», lo oyó susurrar. «Nadie te hará daño aquí. Estás a salvo ahora». El caballo resopló sacudiendo su cabeza, pero no huyó. Diego permaneció perfectamente quieto, excepto por una mano, extendiéndose lentamente, ofreciendo algo en su palma. Las fosas nasales del semental se dilataron, luego, con cautela, dio un paso adelante. Lucía observó fascinada mientras el orgulloso animal finalmente bajaba su cabeza, tomando lo que Diego ofrecía. Su otra mano se elevó en un movimiento dolorosamente gentil para acariciar el cuello del caballo. Por un momento, en la luz menguante, vislumbró al hombre que doña Constanza había descrito, aquel que había cabalgado a través de tormentas para traer medicinas, que había dado su último peso a los necesitados. Se alejó silenciosamente, su mente volviendo a las palabras en su diario, un dolor tan profundo que se ha convertido en piedra a lo largo de los años. Pero no completamente, ahora se daba cuenta. En algún lugar debajo del hielo, las brasas aún brillaban. La lluvia golpeaba contra el techo de tejas de la hacienda, convirtiendo los jardines en un tapiz de hojas brillantes y pétalos doblados bajo el peso del agua. Lucía se apresuraba a cruzar el patio, su chal apretado contra la tormenta inesperada. El ala oeste, en gran parte sin usar desde que Diego había tomado posesión, necesitaba revisarse por goteras. Su techo siempre había sido problemático, según Carlos. El corredor que conducía a la vieja biblioteca se sentía como entrar en otra época. Aquí el mobiliario permanecía como había estado 25 años atrás, preservado bajo sábanas que se habían amarillado con el tiempo.
Lucía encendió la lámpara de aceite que llevaba, su resplandor creando una pequeña isla de calidez en el espacio olvidado. «No deberías estar aquí, niña». La voz la sobresaltó. Carmen Aguirre emergió de las sombras, sus 70 años llevados en la curvatura de sus hombros. Había sido ama de llaves antes del tiempo de Lucía, ahora reducida a surcidos ocasionales. Esta ala pertenece a los fantasmas. «Don, Diego me pidió que revisara las goteras», respondió Lucía, levantando su lámpara más alto. «La lluvia. Incluso la lluvia sabe que es mejor no perturbar demasiado este lugar». Carmen miró alrededor con ojos conocedores. Esta era su habitación favorita, la biblioteca. La señorita Elena amaba sus libros. El corazón de Lucía se aceleró. «¿La conociste?» Le arreglé el cabello para su día de boda que nunca llegó. Los dedos artríticos de Carmen trazaron el borde de un escritorio cubierto de polvo. Ella le hizo prometer que construiría esta biblioteca. «Un hogar adecuado necesita libros», solía decir. Un goteo repentino desde el techo los interrumpió. El agua golpeaba sobre el suelo cerca de la pared lejana, creando un pequeño charco que avanzaba hacia un estante de volúmenes encuadernados en piel. «Debería mover esos libros», dijo Lucía, apresurándose. «A él no le importará. No los ha tocado desde...». Carmen se detuvo abruptamente mientras Lucía comenzaba a mover cuidadosamente los libros amenazados. Detrás de la fila de volúmenes, el yeso de la pared se había agrietado, revelando un ladrillo suelto. Cuando Lucía se acercó a examinarlo, se movió ligeramente. Algo estaba escondido detrás. Sus dedos liberaron el ladrillo, revelando una pequeña cavidad que contenía un paquete envuelto en seda descolorida. «Madre de Dios», susurró Carmen, «sus cartas». Con manos temblorosas, Lucía desenvolvió la seda. Dentro yacía un manojo de papeles, la tinta desvanecida, pero aún legible. El primero comenzaba: «Mi querido Diego, ¿de cuántas maneras puedo decirte que mi corazón late solo por ti?» Los ojos de Lucía volaron sobre las palabras. Declaraciones de amor, planes para un futuro juntos, descripciones de los jardines que plantarían, los hijos que criarían. «Papá todavía se niega a ver tu valía», decía una carta, «pero le he dicho que no me casaré con ningún otro. Nuestro amor es más fuerte que su orgullo. ¿Qué crees que estás haciendo?» Diego estaba de pie en la puerta, su alta figura recortada contra la luz gris del corredor. Sus ojos se movieron del rostro de Lucía a las cartas en sus manos, y algo cambió en su expresión. No ira, sino un cansancio profundo. Carmen se escabulló, murmurando disculpas. Lucía permaneció congelada, los papeles apretados contra su pecho, la lluvia golpeando a su alrededor como un acompañamiento vacilante al drama que se desarrollaba. «Señor, yo solo estaba». Él cruzó la habitación con pasos medidos, los ojos nunca dejando las cartas. De cerca, Lucía podía ver el vacío hueco que había reemplazado su habitual control frío. Esperaba rabia, despido. En cambio, Diego simplemente extendió su mano. Cuando ella colocó las cartas en su palma, sus dedos se cerraron alrededor de ellas con una ternura familiar, la misma delicadeza que había presenciado con el caballo salvaje. Sin una palabra, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lucía sola con la lluvia y los fantasmas de una historia de amor que apenas comenzaba a entender. El polvo flotaba en el aire como esperanza suspendida sobre el rancho Hernández. La tierra agrietada se extendía, donde el maíz debería haber estado madurando. Las costillas del ganado presionaban contra pieles sin brillo, y el pequeño arroyo de irrigación que había sostenido a la familia durante generaciones se había reducido a un hilo. Roberto Hernández estaba de pie al borde de sus campos moribundos, su desgastado sombrero en las manos, los ojos buscando en el cielo despejado una misericordia que no vendría ni del cielo ni de los hombres. El domingo llevó a todo el pueblo, a la iglesia de piedra, donde incluso los más desesperados buscaban consuelo. Lucía se sentó junto a su madre, consciente de la presencia de Diego en la primera banca.
el lugar de honor que siempre ocupaba a pesar de su aparente desinterés en asuntos espirituales. Los negocios eran negocios, incluso con Dios. Después de la misa, mientras los feligreses permanecían en el patio sombreado de la iglesia, Roberto se acercó a Diego con la cuidadosa dignidad de un hombre a punto de suplicar sin querer parecer quebrado. «Don Diego», comenzó su esposa y 3 niños pequeños de pie silenciosamente detrás de él. «Sobre los derechos de agua. Los términos estaban claramente establecidos en el contrato que firmaste», interrumpió Diego, ajustando sus inmaculados guantes. «La sequía no cambia las realidades legales». «Pero, señor, el documento decía que mantendríamos acceso al arroyo hasta que el nuevo acueducto esté terminado. Sus hombres ya han desviado el agua. Los horarios de construcción cambian, surgen oportunidades». La voz de Diego llevaba el familiar frío que Lucía había escuchado innumerables veces en su estudio. «El acueducto sirve a las necesidades mayores de la región. Mi familia ha trabajado esta tierra durante 4 generaciones». La voz de Roberto se mantuvo firme, aunque sus manos lo traicionaban, retorciendo el ala de su sombrero. «Sin agua, lo perdemos todo. Entonces deberías haber considerado eso antes de firmar». Diego se volvió para irse, pero el padre Francisco dio un paso adelante, su gentil autoridad deteniendo incluso al ranchero de hielo. «Diego, quizás hay una manera de honrar tanto el contrato como la caridad cristiana. Los niños Hernández. Los negocios y la caridad son asuntos separados, padre». La mandíbula de Diego se tensó. No se puede dirigir una empresa basándose en sentimentalismos. Algo se rompió dentro de Lucía. Las cartas que había encontrado todavía frescas en su mente parecían quemar a través de su precaución. «Y sin embargo, una vez creíste diferente», dijo, su voz cortando a través de las conversaciones murmuradas. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluida la mirada repentinamente aguda de Diego. «Una vez escribiste que la verdadera riqueza viene de lo que damos, no de lo que tomamos». Las palabras de las cartas de Elena salieron de sus labios antes de que pudiera reconsiderar. Que el honor de un hombre se mide por cómo trata a aquellos con menos poder, no por cómo los domina. El patio de la iglesia quedó en silencio. El rostro de Diego se drenó de color, su compostura agrietándose visiblemente ante los aldeanos reunidos. Por un momento, parecía un hombre viendo su alma privada expuesta a la vista pública. «Olvidas tu lugar», dijo finalmente, pero las palabras carecían de convicción. Sin otra palabra, se alejó a grandes zancadas, dejando a la familia Hernández todavía sin respuesta ni esperanza. Esa noche, en su pequeña habitación, Lucía miraba fijamente al techo, los ojos hundidos, de los niños Hernández persiguiendo sus pensamientos. Hoy había cruzado una línea, revelando conocimientos que no debería poseer. Diego seguramente la despediría ahora, a menos que ella actuara primero. Su decisión se cristalizó en la luz de la luna que se derramaba sobre su cama. La medalla. Si las palabras de las cartas de Elena habían agrietado su máscara hoy, quizás el recordatorio físico de su amor perdido podría romperla completamente, obligarlo a recordar no solo quién había sido, sino quién había prometido convertirse. Lucía se deslizó de su cama, sus dedos encontrando el pequeño cuchillo que usaba para zurcir. Algunos riesgos valían la pena, incluso si costaban todo. La medianoche envolvió la hacienda en una oscuridad aterciopelada, interrumpida solo por finos rayos plateados de luz lunar que trazaban los corredores como dedos fantasmales. Lucía se movía por los pasajes familiares, su corazón martilleando contra sus costillas con cada paso cuidadoso. La casa dormía, todos excepto Miguel, el guardia nocturno, a quien Carlos había prometido distraer con un juego de cartas y una botella de mezcal en los establos. La puerta del dormitorio de Diego se alzaba ante ella, tallada ornamentalmente con el escudo de la familia Montero. En 10 años, había entrado en este santuario solo para limpiar, siempre bajo estricta supervisión. Ahora presionó su oído contra la madera pulida, escuchando cualquier sonido de movimiento. Nada.
Él había cabalgado al pueblo anteriormente. Sus negocios con el banco probablemente lo mantendrían ocupado hasta bien entrada la noche. La puerta se abrió silenciosamente bajo su toque experimentado. Dentro, los rayos de luna se derramaban sobre la cama masiva, el escritorio pulido, el juego de cepillos de plata, dispuestos con precisión militar. Y allí, colgando de una percha junto a su chaqueta de charro, la medalla atrapó la luz, llamándola. Lucía cruzó la habitación con pasos lentos y medidos, consciente del tablón crujiente cerca del centro, un secreto que había aprendido durante años de limpieza matutina. La medalla se sentía pesada en su palma, más cálida de lo que debería estar el metal, como si hubiera absorbido alguna esencia del hombre que la llevaba contra su corazón. Con dedos temblorosos, la abrió. El rostro sonriente de Elena la miraba desde debajo del árbol de jacaranda, pero ahora Lucía notó detalles que había pasado por alto en su breve vistazo días antes, una pequeña bolsa de seda cosida dentro de la mitad opuesta. La abrió cuidadosamente, y un solo mechón de cabello oscuro cayó en su mano, atado con hilo y acompañado por una flor seca de jacaranda, su púrpura desvanecido a un lavanda fantasmal. «Perdóname», susurró a Elena o Diego, o quizás así misma mientras cerraba la medalla y la deslizaba en su bolsillo. En su lugar, sobre la almohada de Diego, dejó su diario, la crónica de sus observaciones, su comprensión gradual del hombre detrás de la máscara congelada. Quizás sus palabras podrían guiarlo de regreso a sí mismo una vez que siguiera el rastro que ella estaba creando. El patio del establo yacía bañado en luz de luna mientras Lucía lo cruzaba apresuradamente, un pequeño bulto de provisiones, apretado contra su pecho. Carlos emergió de las sombras, conduciendo una yegua ensillada. «¿Estás segura de este camino, niña?» Su voz era áspera por la preocupación. Una vez tomado, no puede deshacerse. He visto su verdadero rostro. «Bajo el hielo», respondió ella montando el caballo con facilidad experimentada, en la forma en que amansa caballos salvajes, en cómo miró las cartas de Elena. «Si puedo hacerle recordar quién era». «Vendrá por lo que es suyo», advirtió Carlos, entregándole las riendas. «Como una tormenta a través de las montañas. Ningún hombre guarda un corazón vacío con tanta ferocidad. Entonces, que venga». Su mano se cerró alrededor de la medalla en su bolsillo. Quizás en la persecución recordará lo que realmente ha perdido. Dirigió la yegua hacia las colinas orientales, donde una capilla abandonada se alzaba junto a un bosquecillo de árboles antiguos. Carlos le había hablado de ella, un lugar que Elena había amado, donde a veces iba a leer y soñar. Un santuario apropiado para lo que Lucía ahora llevaba. Detrás de ella, la hacienda dormía, sin saber que el corazón de su amo había sido robado, no por primera vez. Mientras su caballo avanzaba por el campo iluminado por la luna, Lucía sintió el peso de todo lo que estaba arriesgando equilibrado contra la posibilidad de despertar al hombre que había vislumbrado en destellos y cartas, el hombre que aún podría salvarse a sí mismo y a otros de la prisión de su dolor congelado. La primera luz encontró a Diego Montero ya montado en su mejor semental negro, su rostro fijo como granito tallado bajo su sombrero de ala ancha. El aire de la mañana llevaba el aroma de salvia y polvo mientras examinaba el suelo ante él, leyendo la historia escrita en piedras desplazadas y hierba doblada. 40 años podrían haber pasado desde que rastreó mustangs salvajes por estas colinas, pero sus ojos no habían olvidado el lenguaje del rastro. «Don Diego, ¿puedo enviar a mis mejores hombres?», comenzó su capataz, señalando hacia los vaqueros reunidos. «No». La única palabra cayó afilada como una navaja. «Este es un asunto personal». En su alforja descansaba el diario de Lucía, descubierto en el hueco donde debería haber estado su medalla. Ya había leído las primeras entradas a la luz de las velas, sus manos temblando de rabia, o quizás algo menos familiar, algo que se sentía peligrosamente como vulnerabilidad. Mientras su caballo avanzaba por el sendero oriental,
Diego abrió el diario nuevamente, sus ojos fijándose en una entrada de hace 6 años. Hoy vi a don Diego amansando la yegua salvaje que nadie podía domar. Sus manos eran tan pacientes, su voz tan suave. ¿Dónde va esa ternura cuando se enfrenta a las personas? Creo que el hielo no es su naturaleza, sino su protección. Cerró el libro de golpe, perturbado por su percepción. ¿Cómo había visto lo que él había trabajado tan cuidadosamente para ocultar? Al mediodía, llegó a la encrucijada donde convergían 3 pequeños pueblos. Una anciana que vendía maíz lo reconoció inmediatamente. La muchacha con la yegua castaña, dijo antes de que pudiera preguntar. Pasó al amanecer, dirigiéndose hacia la capilla alta. Estudió su rostro. No parecía una ladrona esa. Se llevó algo irreemplazable, respondió Diego, dejando caer monedas en su mano arrugada. Los ojos de la mujer se estrecharon. Algunas cosas, una vez tomadas, nunca fueron verdaderamente poseídas. Continuó cabalgando, las palabras resonando, incómodamente. El sendero se volvió más empinado mientras las sombras de la tarde se alargaban por las laderas. En un cruce de arroyos, se detuvo para dar agua a su caballo y leer otra entrada. 23 de abril de 1892. La familia Ramírez perderá su rancho mañana. Ni siquiera leyó su carta, pero sus dedos encontraron la medalla 2 veces mientras hablaba, de ejecución hipotecaria. La máscara se agrieta más a menudo ahora. Un hombre no guarda un corazón vacío con tanta ferocidad. La mano de Diego se movió inconscientemente hacia su pecho, encontrando solo tela donde debería haber estado el peso familiar. El vacío se sentía como una herida fresca. Al acercarse, el anochecer se detuvo en una pequeña cantina en el camino de montaña, donde un niño pequeño atendió su caballo. ¿Sigue a la señorita?, preguntó el niño, ojos brillantes de emoción. Ella preguntó por la vieja capilla donde los amantes solían encontrarse. Diego se tensó. ¿Qué amantes? La historia que cuenta mi abuela, del hombre rico y la hija del terrateniente que se reunían en secreto en la capilla abandonada. El niño señaló hacia las montañas, antes de que la tragedia los separara. Esa noche, acampado bajo un árbol de jacaranda, ¿había elegido ella este camino deliberadamente? Diego leyó a la luz del fuego la entrada más reciente. He visto su verdadero rostro bajo el hielo, en la forma en que amansa caballos salvajes, en cómo miró las cartas de Elena. Todavía hay calidez en él, enterrada como brasas bajo la nieve. Quizás la medalla lo guíe de regreso a sí mismo. Cerró el diario, mirando fijamente las llamas. Por primera vez en décadas, Diego Montero cuestionó no sus decisiones de negocios o movimientos estratégicos, sino la forma de la vida que había construido a partir de las cenizas de su corazón destrozado. Millas adelante, Lucía se acercaba a una estructura de piedra silueteada contra el cielo nocturno, la capilla donde Elena una vez esperó a un Diego diferente, el hombre que aún podría existir bajo el hielo. El amanecer se extendió sobre la ladera en delicados trazos de rosa y oro, iluminando la capilla abandonada y el solitario árbol de jacaranda que montaba guardia a su lado. Lucía se acercó lentamente, la medalla pesada alrededor de su cuello, donde la había colocado para mantenerla segura. Después de una noche de descanso inquieto a la sombra de la capilla, se sintió atraída hacia el árbol, el mismo de la fotografía de Elena, ahora en plena floración primaveral, sus flores púrpuras alfombrando el suelo debajo. Al acercarse, notó algo que no había visto en la oscuridad, un pequeño marcador de piedra medio oculto entre flores silvestres en la base del árbol. Su respiración se detuvo mientras se arrodillaba para despejar la maleza, revelando palabras talladas desgastadas por el clima y el tiempo. Elena Valverde Montero y su hijo no nacido. Xio 70. Ella deseaba descansar bajo el jacaranda, dijo suavemente una voz. Lucía se volvió para encontrar a una anciana, observándola desde el sendero que conducía a una pequeña casita detrás de la capilla. Su rostro estaba profundamente arrugado, su cabello blanco atado en una simple trenza.
Soy doña Isidora, continuó la mujer, apoyándose en un bastón nudoso. He cuidado este lugar desde que la enterraron aquí. Sus ojos se estrecharon. Tienes su medalla. La mano de 1900. Lucía fue hacia el círculo plateado en su garganta. Conoció a Elena. La traje a este mundo, e intenté salvarla cuando lo dejó. Doña Isidora suspiró sentándose en un banco de piedra desgastado. Su padre prohibió el matrimonio, ¿sabes? Llamó a Diego un don nadie cazafortunas, pero se casaron en secreto, justo aquí en esta capilla. Murió en el parto, susurró Lucía, las piezas finalmente encajando. La anciana asintió. El bebé llegó demasiado pronto. Elena había cabalgado a través de una tormenta para encontrarse con Diego después de que su padre la había encerrado. El esfuerzo provocó su parto. Sus dedos nudosos se retorcieron juntos. No pude salvar a ninguno de los dos. El niño, era un varón, fue enterrado en sus brazos. ¿Y Diego? Era como un hombre golpeado por un rayo. No hablaba, no lloraba. Encargó la piedra, colgó su fotografía en la medalla que su madre le había dado para su futura novia y se marchó. Señaló hacia el árbol. Esa fotografía fue tomada justo allí, el día que le propuso matrimonio. La única imagen de ella que sobrevivió. Su padre quemó el resto. Lucía pensó en la flor seca de jacaranda en la medalla, el mechón de cabello oscuro. Reliquias de una vida truncada, llevadas contra su corazón durante 25 años. Su padre difundió mentiras de que Diego la había abandonado, continuó Isidora. Para cuando se supo la verdad, Diego ya se había convertido en lo que el dolor lo hizo, un hombre decidido a quitarles todo a quienes le habían quitado todo a él. El sonido de cascos rompió la quietud de la mañana. Lucía se volvió para ver a Diego aparecer en la cresta de la colina, su caballo moviéndose lentamente bajo él. Pero no era la figura imperiosa que había conocido durante 10 años. Sus hombros estaban caídos, su rostro demacrado por el agotamiento y algo más profundo, la cruda vulnerabilidad de una herida reabierta. Desmontó sin decir palabra, sus ojos moviéndose de Lucía al marcador de la tumba, luego al árbol de jacaranda derramando sus lágrimas púrpuras sobre el suelo donde su esposa e hijo yacían enterrados. Cuando finalmente habló, su voz era áspera con emociones largamente suprimidas. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué me trajiste de vuelta aquí? Lucía tocó la medalla en su garganta, comprendiendo por fin el peso completo de lo que había robado, no solo un pedazo de plata, sino la fortaleza cuidadosamente construida alrededor de un dolor demasiado inmenso para soportarlo desprotegido. La noche descendió sobre la ladera, envolviendo el árbol de jacaranda en oscuridad aterciopelada, perforada solo por la luz de las estrellas. Diego había construido un pequeño fuego, sus llamas proyectando sombras parpadeantes sobre su rostro mientras se sentaba en un tronco caído, mirando fijamente la danzante luz. Lucía esperaba en silencio frente a él, la medalla ahora de vuelta, a su legítimo dueño. Doña Isidora se había retirado a su casita, dejándolos solos con el peso de palabras no pronunciadas y el suave susurro de flores púrpuras en la brisa nocturna. No era nada cuando la conocí, dijo finalmente Diego, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. Un hombre con bolsillos vacíos pero grandes ambiciones. Elena vio algo en mí digno de creer. Sus dedos trazaron el contorno de la medalla, ahora abierta para revelar su rostro sonriente. Su padre me llamó cazafortunas. Quizás no estaba completamente equivocado. Quería darle todo, una vida más allá de los límites provinciales que conocía, un nombre que comandara respeto. Pensé que si pudiera probarme a mí mismo, construir algo de valor. Cayó en silencio, perdido, en el recuerdo. Una flor de jacaranda se deslizó hacia abajo, aterrizando en la medalla como si la propia Elena estuviera extendiéndose a través del tiempo. Ella no tenía miedo de desafiar a su padre, continuó, pero fui yo quien insistió en el matrimonio, secreto, quien organizó nuestros encuentros durante tormentas y oscuridad. La noche que murió, si no le hubiera pedido que viniera a mí, su voz se quebró.
La tormenta, el difícil viaje, el estrés de las amenazas de su padre, puse mis ambiciones por encima de su seguridad. Lucía observó su rostro a la luz del fuego, viendo la cruda verdad bajo 25 años de dolor congelado. ¿Y después? Después, me convertí en lo que su padre siempre afirmó que era: frío, calculador, despiadado. Construí la fortuna que él dijo que perseguía. Tomé sus tierras pieza por pieza hasta que nada quedó de su imperio. Pensé que de alguna manera justificaría todo. Demostraría que había sido digno de ella desde el principio. Una sonrisa amarga torció sus labios, como si la riqueza pudiera equilibrar la balanza contra su vida. Diego miró hacia el cielo estrellado. Cuanto más acumulaba, más hueco se sentía, pero no podía parar. Era todo lo que me quedaba de ella, esta búsqueda perversa para vindicarme ante una mujer que nunca podría ver lo que había construido. La voz de Lucía era suave pero firme. Ella no reconocería al hombre en que te has convertido. Su cabeza se levantó bruscamente, los ojos destellando. Elena te amaba por tu bondad, continuó ella, impertérrita. En sus cartas escribía sobre tus manos gentiles con los caballos, tu generosidad con los necesitados. El hombre que ejecutó la hipoteca de la familia Ramírez, que despidió a 1900 Tomás después de 40 años de servicio, ese no es el hombre con quien se casó. Tú no sabes nada, comenzó él con dureza. Sé lo que ella escribió, interrumpió Lucía, que creía que construirían algo significativo juntos, no sobre las desgracias de otros, sino a través del trabajo honesto y la compasión. Al volverte cruel, has honrado la visión que su padre tenía de ti, no la de ella. Diego la miró fijamente, la verdad de sus palabras golpeando como golpes físicos. Su mano se cerró alrededor de la medalla con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. ¿Qué quieres que haga?, susurró. La pregunta dirigida quizás no a Lucía, sino al cielo estrellado, al árbol de jacaranda, a la mujer cuya ausencia había moldeado su vida más poderosamente de lo que su presencia jamás podría. Comenzar de nuevo, dijo Lucía simplemente. No con grandes gestos, sino con pequeñas misericordias, el tipo que la haría sentir orgullosa. Sobre ellos, las estrellas giraban en sus antiguos patrones, testigos de un hombre enfrentando las ruinas de una vida construida sobre el dolor y el amor mal dirigido, y la posibilidad de que incluso ahora la redención podría no estar fuera de alcance. Nubes oscuras se reunieron en el horizonte mientras Diego y Lucía descendían de la ladera, la promesa de lluvia colgando pesadamente en el aire después de meses de sequía. Cabalgaban lado a lado, ya no perseguidor y fugitiva, sino compañeros unidos por un entendimiento compartido. La medalla había regresado a su lugar cerca del corazón de Diego, pero algo había cambiado en cómo la llevaba, ya no como un talismán de dolor congelado, sino como un recordatorio de promesas esperando ser honradas. El proyecto del acueducto, dijo Diego repentinamente mientras se acercaban al pueblo rompiendo horas de silencio contemplativo. Elena una vez dijo que el agua debería fluir como la bondad, sin pertenecer a nadie y a todos. Sus ojos escanearon el paisaje reseco. He olvidado tantas de sus palabras. Antes de que Lucía pudiera responder, el cielo se abrió. La lluvia cayó no como una bendición suave, sino en furiosas sábanas, como si los cielos estuvieran compensando el tiempo perdido. En minutos, los cauces secos que veteaban el valle comenzaron a llenarse, el agua precipitándose desde las montañas con fuerza creciente. Apresuraron sus caballos, llegando al pueblo mientras gritos aterrorizados se elevaban sobre el rugido de la tormenta. El arroyo normalmente plácido que corría detrás de la propiedad de los Hernández se había transformado en un torrente furioso, amenazando con arrastrar las modestas casas que bordeaban sus orillas. El capataz de Diego galopó hacia ellos, empapado por la lluvia y frenético. «Don Diego, la presa en el pastizal norte está en peligro de romperse. Si no desviamos el agua ahora, sus nuevos campos serán destruidos». Un grito atravesó el caos.
Los niños Hernández atrapados al otro lado de las aguas crecientes, sus padres luchando desesperadamente por alcanzarlos. Diego vaciló solo por un latido, sus ojos moviéndose entre el camino hacia su propiedad y la familia que tan recientemente había condenado a la ruina. Algo cambió en su expresión, un muro desmoronándose como la tierra bajo el asalto de la inundación. «Los campos pueden ahogarse», dijo, desmontando y entregando sus riendas al sorprendido capataz. «Envíe a cada hombre al pueblo». Se adentró en el agua corriente sin otra palabra, moviéndose con la misma determinación precisa que una vez construyó su imperio. La corriente empujaba contra él, el lodo aferrándose a sus botas, los escombros amenazando con barrer sus pies. Detrás de él, Lucía organizaba a los aldeanos que se reunían en una cadena humana, anclando sus esfuerzos para alcanzar a los niños varados. Cuando Diego finalmente regresó, con un niño aferrado a cada hombro, su fina ropa estaba arruinada y un corte florecía rojo a través de su frente. Pero sus ojos contenían algo que Lucía nunca había visto allí antes, no el cálculo frío del ranchero de hielo, ni el dolor crudo del hombre bajo el árbol de jacaranda, sino un propósito claro que transformaba sus rasgos. Durante la noche, trabajaron mientras la tormenta rugía, salvando ganado, reforzando paredes hundidas, evacuando hogares inundados. Diego se movía entre los aldeanos no como un patrón distante, sino como un vecino, sus manos tan manchadas de barro como las de cualquier trabajador. Cuando finalmente amaneció, revelando un paisaje transformado por el poder del agua, él estaba de pie con Roberto Hernández al borde de lo que había sido tierra disputada. «Los derechos de agua regresan a la comunidad», dijo Diego, su voz llegando a las familias reunidas, al igual que la escritura de los Hernández, libre de todas las obligaciones. Roberto miró con incredulidad. «Don Diego, ¿por qué usted?» «Porque algunas deudas no pueden medirse en pesos», respondió Diego, su mano moviéndose hacia la medalla en su pecho. «Y algunas riquezas no están destinadas a ser acumuladas». Mientras el sol se abría paso entre nubes dispersas, Lucía observaba a Diego hablando con los ancianos del pueblo, exponiendo planes para reconstruir. La tormenta había arrastrado más que sequía y polvo. Había despojado las capas de hielo alrededor de un corazón, encontrando su camino de regreso a lo que una vez había conocido, que el verdadero legado no se construye sobre la posesión, sino sobre lo que fluye a través de manos abiertas hacia un mundo reseco. La primavera pintaba la hacienda en tonos de renovación, un año después de la inundación que había cambiado todo. Donde antes se erguían imponentes portones y prohibitivos muros, ahora se curvaban amplios arcos festoneados, con enredaderas, dando la bienvenida a visitantes a terrenos transformados por propósito y recuerdo. Docenas de retoños de jacaranda bordeaban la avenida principal, sus tiernos troncos apuntalados contra el viento, hojas alcanzando el cielo con la promesa de floraciones púrpuras en temporadas venideras. Los terrenos zumbaban con vida mientras los aldeanos se reunían bajo un gran pabellón que una vez fue el jardín privado de Diego. Los niños correteaban entre mesas cargadas de comida, mientras los ancianos se instalaban en la sombra, observando a los pequeños jugar sin la demacración fantasmal que había marcado demasiadas temporadas de sequía y privaciones. Diego se movía entre ellos no como el temido patrón, sino como un vecino, la medalla ahora colgando abiertamente alrededor de su cuello, captando la luz solar mientras se inclinaba para hablar con José Hernández sobre la expansión del sistema de irrigación hacia los campos orientales. El hielo se había derretido de sus ojos, reemplazado por algo más cálido, no la luz despreocupada de la juventud, sino el brillo templado de un hombre que había encontrado su camino a través del dolor hacia el propósito. «Los papeles de la fundación están finalizados», dijo el padre Francisco, acercándose con documentos en mano. «La Fundación Elena Valverde Montero está oficialmente establecida». Diego aceptó los papeles, sus dedos curtidos trazando el nombre grabado en elegante caligrafía. «Ella lo habría hecho mejor», dijo en voz baja. «Su corazón siempre estuvo abierto».
Sin embargo, aquí estás, observó el sacerdote, abriendo puertas que ella reconocería. Al otro lado del pabellón, Lucía supervisaba a un grupo de niños organizando paquetes de semillas, su eficiencia práctica ahora dirigida hacia el florecimiento comunitario en lugar del confort de un solo hombre. El año pasado había visto su papel transformarse de sirviente a socia en la reconstrucción. Su comprensión tanto del pasado de Diego como de las necesidades del pueblo, conectando mundos antes separados por muros de privilegio y dolor. Mientras la celebración continuaba, hasta la tarde, Diego encontró a Lucía junto a la más reciente adición a los terrenos de la hacienda, un pequeño vivero donde retoños de jacaranda crecían en ordenadas filas, destinados a granjas en toda la región. «Guardé este», dijo, señalando un retoño particularmente robusto en una maceta de arcilla, «para el último lugar de plantación». Ella entendió inmediatamente. El mirador que domina el valle. Juntos caminaron hasta la ladera donde el banco de lectura favorito de Elena había sido restaurado. La vista debajo, mostrando el mosaico de campos ahora nutridos por derechos de agua compartidos, el pueblo reconstruido con cimientos más fuertes. Diego se arrodilló, hundiendo sus manos en la tierra sin preocuparse por el fino bordado de su traje de charro. Lucía trabajaba a su lado, sus movimientos cayendo en el cómodo ritmo de personas acostumbradas a la presencia del otro. Cuando el retoño se mantuvo seguro en su nuevo hogar, permanecieron lado a lado observando el valle abajo. «Nunca pensé encontrar paz aquí de nuevo», dijo Diego, la medalla captando luz mientras se volvía hacia ella. «Robaste más que plata aquella noche, Lucía. Te llevaste mis excusas para permanecer congelado». «Solo devolví lo que ya era tuyo», respondió ella, su mano tocando brevemente la curtida de él. «La capacidad de comenzar de nuevo». El joven, jacaranda, se agitó en la suave brisa, sus esbeltas ramas doblándose pero sin romperse. Como el hombre a su lado, había sido trasplantado, herido, pero encontró nuevo suelo en el cual florecer, no borrando lo que vino antes, sino creciendo a partir de ello, alcanzando el cielo mientras recordaba la tierra. Los dedos de Diego se entrelazaron con los de Lucía, tentativos pero firmes. Entre ellos, pasado y futuro, se mezclaban como tierra y raíces, ofreciendo no un reemplazo por lo perdido, sino un nuevo tipo de florecimiento que ninguno se había atrevido a imaginar.